Buenos días en España, buenas tardes para los que nos siguen desde el otro lado del charco. Mi nombre es Enrique Sánchez y voy a moderar esta mesa sobre métodos activos y tecnología educativa. Es una mesa del 10º Congreso de Buenas Prácticas con TIC que organiza la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía. En esta mesa vamos a contar con docentes de educación primaria y de educación secundaria. Vamos a ir dándole paso, nos van a contar su experiencia y vamos a entablar un debate en torno a las cuestiones más relevantes que hay en relación con el tema de la mesa. Pero antes de presentar a las personas que me van a acompañar, vamos a centrar un poco sobre qué vamos a hablar en esta mesa. Vamos a hablar sobre una cuestión que seguramente se ha producido en todos los claustros entre muchos docentes, que es, bueno, ¿la tecnología realmente supone una innovación en el aula? Y vamos a centrar la mesa en torno a una premisa que, bueno, vamos a definir a partir de la cita de Julio Cavero, del profesor Julio Cavero, que nos habla de su propio contexto, es un profesor universitario y hace una autocrítica en relación a lo que es su universidad y a lo que podría ser la mía. Y nos habla de que en muchos casos la tecnología, las TIC, pues lo que ha traído en la universidad es el paso de una universidad que era de fotocopiadora, una universidad que vivimos los que tenemos ya unos años, donde los estudiantes íbamos a la reprografía, a sacar los apuntes, y con la incorporación de las TIC, la única innovación pues, ha sido pasar de esa universidad de fotocopiadora a una universidad de impresora, donde el alumnado pues, lo que hace es imprimir los apuntes de un campus virtual. En definitiva, la tecnología por sí misma no es un elemento de innovación, necesita ir acompañada de métodos activos. Esta es la premisa, la idea de partida de esta mesa redonda. Y en torno a esta idea hemos buscado experiencias de profesores que utilizan la tecnología en relación con los métodos activos. Y de eso vamos a hablar. Voy a ir dándole paso a las personas que me van a acompañar. Quiero agradecerles, por supuesto, su presencia, que compartan esta experiencia. Seguro que va a ser muy enriquecedora para todos los congresistas que siguen este evento, tanto en directo como por las redes sociales. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar a Carlos Abimelech. Carlos es un... Buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola. Carlos es un profesor de educación primaria de México, de la Escuela Pública Benito Juárez del estado de Tlaxcala. Y Carlos tiene una experiencia muy interesante en un contexto muy particular, el de Tlaxcala. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo aquí en España y desde entonces estamos en contacto y bueno, pues sé que la experiencia que va a transmitir es una experiencia muy enriquecedora para todos los docentes de educación primaria. Nos acompaña también otro docente de educación primaria, en este caso pues, de España, de Málaga, es el profesor, el maestro Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Miguel Ángel es director del CEI Manuel Altolaguirre, un centro que es bandera de la educación pública de Andalucía. Eso lo digo yo, no lo dice su director. Es un centro que en un contexto que aquí pues definimos con un eufemismo muy bonito que es de difícil desempeño, en un contexto muy complicado, pues logra destacar en cuanto a la innovación educativa en general y al uso de la tecnología. Y también nos va a contar su experiencia en la dirección de este centro. Tenemos también experiencias de educación secundaria. Nos acompaña Gonzalo Modino. Gonzalo es de Argentina. Buenas, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas, Enrique. Un placer estar acá. Gracias. Gonzalo viene del Complejo Educativo Luis Benito Monti y nos va a hablar de su experiencia como docente de educación secundaria en relación con metodologías activas vinculadas al ABH, creo, ¿no, Gonzalo? Al aprendizaje cooperativo. Al aprendizaje cooperativo, estupendo. Y nos acompaña también Fernando Ramos. Fernando, docente de educación secundaria de aquí, de España, pero también tiene una importante trayectoria en Estados Unidos. ¿No es así, Fernando? Correcto. Y de eso vamos a hablar, de tu experiencia en el Salesianum. Es un centro de Delaware, Estados Unidos, donde tú sí has trabajado, no me equivoco, con el aprendizaje basado en historias, ¿no? Correcto. Estupendo.
Bueno, pues vamos a hacer una primera intervención donde nos van a contextualizar cada uno de los participantes cuál es su experiencia, su lugar de trabajo y a partir de aquí pues vamos estableciendo algunas cuestiones que nos permitan establecer diálogo. Así que vamos a empezar con el primero de los intervinientes en esta mesa, que es Carlos Abimélez. Carlos, tu espacio, cuando quieras. Claro que sí. Bueno. Bien, pues nuevamente, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Eh, Mi nombre, como ya se había mencionado, es Carlos Abimeled. Soy docente de primaria y estoy muy interesado en utilizar la tecnología como un apoyo para el aprendizaje. Eh, En este caso, yo les voy a hablar de algunos proyectos que he trabajado que se titulan De aquí soy, aquí pertenezco y aquí construyo mi sentido de pertenencia e identidad. Trabajo en un contexto que si bien he estado trabajando mucho con la tecnología, con las TICs, con recursos y nuevas herramientas tecnológicas, es muy limitado el acceso a estos mismos por las situaciones socioeconómicas de las familias, de los alumnos, pero también por la situación geográfica. Y bueno, pues sin más por el momento los voy poniendo en contexto. Para empezar, nosotros tenemos que entender que la educación no es algo estático, sino que es algo que va cambiando constantemente. Por ello, hay que dejar de ver a la educación como una simple transmisión de conocimientos o como una secuencia nada más en la que el docente es el único rol activo, sino que tenemos que empezar a ver a los alumnos como participantes protagonistas y activos en el propio aprendizaje. Estos recursos tecnológicos, como lo son el acceso a Internet, las tabletas, los teléfonos celulares y las computadoras, yo los he gestionado en la mayoría de los casos de mis propios recursos para poder trabajar con estos niños este tipo de actividades, que si bien es limitado el acceso, podemos subsanarlo y a la misma vez poderlos hacer competentes para afrontar los retos del siglo XXI. En este caso, el desarrollo de competencias digitales implica que ellos desarrollen el pensamiento crítico, se vuelvan autónomos, aprendan a colaborar y trabajar en equipo, pero sobre todo se vayan alfabetizando de manera digital. Todas estas investigaciones yo las estoy fundamentando con varios de los miembros del grupo Innoeduca, que para mí ha sido bastante positivo y favorecedor porque puedo comprobar que efectivamente la teoría es aplicable a la práctica y en un contexto, como lo digo, que es un poco limitado. Estoy trabajando en este caso, la metodología es el aprendizaje basado en proyectos, pero utilizando la inteligencia artificial, que lo podemos conocer como ABP-IA. Esto representa un salto cualitativo en el diseño de unidades didácticas y nos va a dar muchos beneficios, como por ejemplo el aumentar el grado de personalización y autoevaluación del aprendizaje, mejorar la motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos y a su vez esta misma motivación permite que ellos tengan las ganas y el deseo por seguir aprendiendo. Empezamos actualizando y adecuando el aula colocando televisiones, pantallas plasma, creando en una primera instancia ellos sus primeros bocetos o lentes de realidad virtual o realidad aumentada para fortalecer y dar a conocer lo que hay en su comunidad, pero utilizando estas tecnologías emergentes. Basándonos en estas fases para el proyecto de aprendizaje basado en proyectos utilizando el IA y la realidad aumentada, tenemos 5, que la primera es la identificación inteligente del reto. Aquí los alumnos utilizaron algunas herramientas como lo son ChatGPT o incluso Meta, que son las de fácil acceso por las condiciones que ya les había comentado del contexto, para buscar problemas que puedan contextualizar y sean resultado de la propia realidad de los alumnos. Posteriormente vamos a pasar a la exploración inteligente guiada por la IA, que de esta manera se puede personalizar la información para cada uno de los alumnos de acuerdo a los estilos de aprendizaje y necesidades propias de cada uno de ellos. Pasamos a la creación inteligente, que en este caso utilizaron Canva los niños para poder realizar un producto que fuera innovador, no solamente en la escuela, sino también en su comunidad y diera realce a la misma.
Posteriormente viene la optimización inteligente, que es pues a través de herramientas de la IA, hacer la revisión y la mejora de los productos con el fin de que estos tengan una mejor presentación. Finalmente, vamos a la parte de la evaluación inteligente y es muy claro decir que al trabajar con estas nuevas tecnologías o herramientas digitales, nosotros tenemos que dejar a un lado la enseñanza tradicional para empezar a hacer una enseñanza que se adapte a las necesidades reales que se tienen en el siglo XXI. Lo hacemos de manera formativa, ya no solamente nos vamos a centrar en un producto, que en este caso sea un examen para entregar una calificación, sino también nos vamos a centrar en todo el proceso, todo lo que ellos van realizando. Y aquí intervienen 3 tipos de evaluaciones. Viene la evaluación formal que hacen los docentes, la autoevaluación que se hacen los propios alumnos, las retroalimentaciones constantes, pero sobre todo viene la evaluación automatizada con la IA que nos permite generar una mejor actividad de acuerdo a un dato cualitativo, no solamente cuantitativo. Y al usar la realidad aumentada, creamos un espacio híbrido que nos permite llevar o convertir el aula en un entorno más inclusivo, pero también explorar simulaciones en tiempo real o problemas del mundo real. De esta manera, los alumnos se pueden transportar a lugares que precisamente por a lo mejor la economía de las familias no pueden visitar, los acercamos de esta manera y pueden obtener una experiencia de aprendizaje completa. Finalmente, todo esto desemboca o repercute en la revista escolar Ecos de mi Tierra, que se realiza en esta comunidad de Toluca de Guadalupe, una de las comunidades más alejadas del estado de Tlaxcala, con características particulares, que ha dado buenos resultados, no solamente en el aula, sino también en la comunidad, pues ahora se han integrado y los alumnos han enseñado incluso a los padres de familia a realizar con este tipo de herramientas nuevas como lo son la realidad aumentada y la inteligencia artificial, algunos artículos de diferente tipo de divulgación científica, cultural o demás, en la que dan prioridad a resaltar su propia comunidad, pero también favorecen su desarrollo, el integral, al crear algunas actividades que les permiten generar en los alumnos mejores trayectos de vida. Y como conclusión me gustaría decir, una de las frases que más me gusta aplicar en las aulas es de Enrique Sánchez Rivas: una cosa es saber enseñar y otra muy diferente es ser capaz de despertar el deseo de aprender. El trabajar con este tipo de tecnologías ahora no solamente es un lujo como se creía, y más en mi país se vuelve una necesidad, pues al integrar este tipo de herramientas digitales y recursos, vamos a crear ambientes en los que el alumno deje de ser solamente un receptor, sino empiece a ser un protagonista activo del propio aprendizaje. Y esto como docentes no nos desplaza, sino simplemente nos potencia las habilidades y nos permite crear ambientes de aprendizaje más inclusivos en el que podamos integrar a todas y a todos los alumnos mientras hacen actividades que a ellos los motivan y les dejan un aprendizaje significativo para su vida. Eso sería a grandes rasgos la presentación y les agradezco el espacio. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, por tu intervención, y qué bonito es comprobar que hemos trabajado una misma metodología, que es el ABP-IA, que no es más que la aplicación, el buscar la fórmula como docente, aplicar la IA a una metodología que funciona, que es el ABP. Y digo qué bonito es comprobar que tú allí en México has encontrado los mismos resultados que nosotros hemos encontrado aquí en España. Y es que cuando hacemos ese tipo de introducción, pues mejora mucho la personalización del aprendizaje y además mejora la motivación del alumnado. Y además, pues tú ya le has dado ahí tu toque particular de conducirlo hacia esa revista que he tenido la ocasión de ver y que es una revista muy enriquecedora para el alumnado. Muchísimas gracias por tu intervención, gracias, Carlos, y sigue trabajando de esa manera tan innovadora en tu contexto. Estoy seguro que vamos a tener ocasión de compartir muchísimas más metodologías y tecnologías. Bueno, pues seguimos adelante y seguimos con otra intervención de otro docente de educación primaria, en este caso Miguel Ángel Muñoz,
que nos va a hablar un poco pues, de su contexto y de los múltiples proyectos que allí lleva a cabo. Él va a hacer la selección de los que considere más adecuados. Así que, Miguel Ángel, este es tu espacio. Bueno, tú me tienes que cortar. Tú sabes que tengo uno de mis defectos, es que dame un micrófono y muevo el mundo, pues un micrófono y yo aburro. Yo parto de la idea, somos una zona de compensatoria de difícil desempeño, bueno, zona de palma-palmilla, pero yo me defino como un centro TDAH, ¿no? Y dice, ¿y TDAH eso qué tiene que ver con la tecnología? Dice, nada. Trabajo, disciplina y humanidad. O sea, al principio parto de la idea, o hemos partido de la idea de que un centro de compensatoria lo que tiene que hacer es compensar. ¿Compensar qué? Pues compensar lo que la sociedad no da en el barrio o compensar los déficits que las familias no son capaces de por ellos mismos hacer, ¿no? Bajo ese punto de vista somos el TDAH y además pues intentamos que los alumnos, no se nos puede olvidar que el principio de primaria es formar, igual que etapa de infantil, es formar para secundaria. Entonces, hemos partido de las TIC, tenemos las TAC, las tecnologías de aprendizaje y de conocimiento, pero al final todo esto lleva a las TOC, a los trastornos obsesivos compulsivos, donde intentamos, de todas maneras, llevar un currículum que es esquizofrénico, con una sociedad que es esquizofrénica y con una situación que, bueno, como elementos, pues sí utilizamos muchas herramientas. Empezamos con un proyecto educativo que se llama el Schoolcore, donde empezamos a utilizar la metodología, las grabaciones, luego las grabaciones hubieron que hacer. Vamos por la 8ª temporada de vídeo YouTube. Esas grabaciones lo que hicieron fue tener que trabajar en principio los programas y ver que existe una serie de profesiones como son los técnicos de sonido, los de audio y tal. Luego empezamos también con procesos informáticos, nos hemos metido con iPad, ahora tenemos 32 iPads, hemos trabajado lo que son las tecnologías del iPad, lo que es trabajar en MDM, trabajar con la tecnología de Apple, y ahora estamos en un proyecto que son Albus Education, que es de 25, son 12 colegios, 12 países mundiales a nivel de 25 centros pilotos para intentar implementar la IA en diferentes contextos educativos para luego, se supone, y todavía no lo han dicho nada, pero no han dado los cursos, se supone que si funciona en zonas deprimidas, pues las zonas donde realmente las cosas tiran, pues espectacular, ¿no? Tenemos robótica también para darle a las mujeres, hemos hecho periódicos, como decía el compañero de México. Trabajamos también el ajedrez desde enseñar ajedrez, tenemos un proyecto que se llama Teama, técnicas de enseñanza de ajedrez Manuel Alto Laguirre, y luego primero empiezan a jugar entre ellos y luego empiezan a jugar entre máquinas. Y en el fondo, a mí la tecnología la utilizamos realmente como una herramienta, pues no es un fin. Si la tecnología es un fin, ya sabéis que siempre que se intenta la tecnología siempre algo falla, ¿no? Falla el internet, o falla, los ordenadores se quedan obsoletos. El tema de las TOC, ya lo hablaremos ahora en el debate, ¿no? Pues supuestamente son caros de mantener, son caros. La sociedad evoluciona muy rápidamente y los colegios no tenemos los presupuestos como para poder ir cambiando, ¿no? En principio, todo lo que hemos aplicado a nivel de informática, tenemos también los Chromebooks en fin, todo son herramientas que lo que hacen es enseñarle a los niños para lo que sirven, pero no como fin, ¿no? O sea, yo sigo pensando que la escuela tiene que enseñar a leer y a escribir básico y a pensar. La inteligencia artificial nos va a ir comiendo, pero tenemos que enseñar a los niños que es fundamental la inteligencia artificial realmente del que lo hace, que lo que no hace falta es una inteligencia humana, la IH, y potenciamos y utilizamos la herramienta en contra de las propias herramientas, la tecnología en propia en contra de la tecnología. Es decir, vamos a intentar que nuestros alumnos sepan discernir esa palabra tan bonita, que lo bueno de lo malo y las tonterías de las no son tonterías, ¿no? Hablo rápido porque sé que hay más gente interesante detrás, ¿no? Independientemente de todo esto, al final, la conclusión de todo esto es que las tecnologías hacen que nuestros niños sean más humanos, que parece una contradicción. La tecnología, ¿cómo puede ayudar a la humanidad? Pues a pensar. O sea, lo que hacen es pensar, y esta sociedad que va cambiando de manera tan veloz y tan bestial a la hora de que si inteligencia artificial, que si los ChatGPT, que si los Gemini, que si la Lucía, que si... Pues que sepan que eso son herramientas que sirven solamente para dar un poquito de luz a tus problemas diarios, pero que los problemas diarios se solucionan con la cabeza. No voy a contar más porque si no me va a decir, mira, 2:41, me sobra, ¿sabes? Porque si no me dice, no va a hablar de Naturgy, no, de robótica no hablo, o sea, porque el que quiera que venga al cole. Miguel Ángel, muchas gracias. Yo sí voy a hablar un poco de tu cole porque yo tengo la suerte de contar con tu amistad y de conocer el cole muy de cerca. Que me he dejado cosas, pero me he dejado muchas cosas, pero también vamos a dejar a la gente un poco con la miel en los labios para que entre ahora mismo en YouTube y vea los Schoolcore, que son un buen reflejo
de todo lo que has contado del uso humano de la tecnología, Schoolcore es un programa que pretende llegar a donde no llegamos muchas veces los docentes desde los centros, que es adentro de las casas, a meterse dentro de las casas de tus alumnos y de tus alumnas para llevar contenido educativo de divulgación, no solo para el alumnado, sino también para las familias. Y a tu alumno y a tus alumnos, porque la idea... Por supuesto, bueno, en general. Y a los másteres de al mundo, ¿no? Al mundo en general. Hay que decir que el Schoolcore Café es un programa de colegio, pero ojo, es un programa de colegio que ha tenido a un ministro de España, al alcalde de Málaga, y que es un programa de colegio y el 20 de octubre Javier Sierra. El 20 de octubre entrevistamos a Javier Sierra. Premio Planeta. Y que es un programa que lleva ¿cuántas temporadas ya, Miguel Ángel? 7, llevamos temporada. Esto es más aburrido. Que si no te has suscrito a Schoolcore Café ya es porque eres inteligente. Si no te has suscrito es porque eres inteligente. A mí una cosa que me encanta de tu centro y de cómo manejáis la tecnología es la reflexión pedagógica que hay detrás. Todo esto de lo que tú dices, el centro TDAH, las TAC, todo esto implica pues una perspectiva crítica de la tecnología y usar la tecnología en el sentido que queréis desde el claustro, que es pues, humanizar al alumnado en el que habéis decidido. Pero es un uso pedagógico de la tecnología que tiene un trasfondo de reflexión muy importante y una perspectiva crítica muy necesaria en los centros educativos. Así que yo invito a todos los congresistas que nos están viendo a conocer mucho más del CEI Manuel Artola Aguirre. De Málaga, porque hay uno en Sevilla, o sea que no, de Málaga. De Málaga hay que reseñarlo ahí. Y una de las mejores formas de acercarse a tu centro es el Schoolcore Café. Así que ahí está la recomendación. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu presencia en el Congreso. Eres un habitual ya del Congreso, yo creo que eres pero siempre tienes cosas interesantes que contar en relación a la tecnología y siempre tenemos mucho que aprender de lo que se hace en el Manuel Artola Aguirre. Así que muchas gracias. A vosotros por invitarme. Yo digo igual que México. ¡Viva México! Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar al segundo bloque. Hemos hablado de centros de educación primaria que trabajan la tecnología con metodología activa y esto también sucede en la educación secundaria. Así que vamos a saltar al otro lado del charco y vamos a darle paso al profesor Gonzalo Modino. Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, Gonzalo está aquí. Sonido, ¿qué tal? Gonzalo nos va a hablar, como dijimos en la presentación, aprendizaje cooperativo y vamos a ver cómo podemos introducir ahí la tecnología educativa. Gonzalo, tu espacio cuando quieras. Dale, muchas gracias, Enrique. Nuevamente te reitero, un placer para mí poder compartir esta humilde experiencia que venimos llevando adelante en un colegio secundario de Santa Fe, Argentina, en donde, bueno, soy directivo y docente. Y bueno, en un dilema por ahí entre una cultura institucional que se debate como tradicional y la necesidad de incorporar, digamos, los avances de tecnología para poder ofrecer a los alumnos también un programa formativo que los introduzca en habilidades que con lo que pasa en el mundo actualmente, aparece este desafío de cómo traerlos a la tecnología. Y como nosotros somos bastante quisquillosos del fundamento, porque tratamos de que todo lo que decidimos en este sentido tenga un sentido de entendimiento, como vos lo proponías al inicio en la presentación de esta mesa, ¿no? De que no es consumir tecnología por consumir, sino darle un sentido de entendimiento. Entonces, a partir del año pasado comenzamos a desarrollar este proyecto de aprendizaje cooperativo mediado por tecnología, que en realidad lo de la tecnología terminó siendo un efecto necesario, ¿sí? Posterior a la aplicación del método, y lo desarrollamos solamente en 3 materias. En el ciclo básico, que es primero y segundo año, tenemos 12 materias por año, y nosotros decidimos implementarlos en 3 porque también confiamos y tenemos convicciones de que hay un elemento de la tradición pedagógica que tiene un valor formativo insustituible. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es hacer convivir estas innovaciones endógenas que logramos en las instituciones con lo que ya venimos haciendo. Por ello seguimos apostando
como tradición. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar una serie de principios, ¿sí?, mutados, pero fundamentales, que tienen que ver con decisiones metodológicas. Y nos dimos cuenta que esos principios habilitaban o demandaban más concretamente la implementación de ciertas herramientas, ¿sí?, y soportes como necesidad, y que al mismo tiempo los podíamos retomar como elementos formativos, es decir, transformarlos en un contenido de aprendizaje o en un objetivo para los alumnos. Básicamente, acotamos esos principios como reglas de oro en estos tres. Isomorfismo metodológico, según el cual entendíamos que absolutamente todas las prácticas y procesos a llevar adelante debían reproducir las lógicas, valores, estructuras de lo que queríamos transmitir y alcanzar. Por ejemplo, si queríamos lograr la cooperación entre los estudiantes, lógicamente nuestro equipo de trabajo, integrado por docentes y directivos, debía ser cooperativo. Debíamos romper con eso ciertas estructuras más verticalistas, por ejemplo. O si queríamos lograr la comunicación asertiva como una habilidad para los estudiantes, teníamos que nosotros lograr la comunicación asertiva con los estudiantes. Entonces, es que asumimos así este principio para todo lo que vamos pensando y desarrollando en este proyecto. El segundo principio es el de comunicación descentralizada. Lo que hicimos simplemente es utilizar todo lo que está al alcance desde nuestro ecosistema, que es el de Google Workspace, más otras aplicaciones que fuimos sumando, para horizontalizar los flujos de comunicación y que los estudiantes también pudieran sentir cierto protagonismo o autonomía a la hora de iniciar interacciones o gestionar esas interacciones. Y por último, el principio de ubicuidad de las tareas de aprendizaje, porque nos parecía como que hay una disociación entre lo que se propone en la escuela como espacio muy localizado y lo que nosotros necesitábamos generar a nivel de este método para convencerlos de que podía ser no solamente complementario, sino un plus fundamental a la formación que ellos vienen teniendo. Entonces, por ejemplo, en el marco de este principio, se nos ocurrió trabajar con la tecnología QR, y lo que hicimos fue compartir a los estudiantes 2 QR fundamentales que tienen que ver con el trabajo que tienen que hacer dentro de cada una de las secuencias didácticas, que son la hoja de ruta que planifican para los estudiantes, los docentes, y las instancias. Es un documento colaborativo de solo lectura que está al alcance incluso de las familias para que estén en conocimiento de todas las instancias evaluativas. Entonces, esto ayuda, digamos, a que tengamos también un sentido de comunidad en todo lo que es el andamiaje vincular, por así decirlo, en el sostenimiento de este proyecto. Todo este ecosistema obviamente lo fuimos potenciando con otras aplicaciones, como se ven ahí, y lo pensamos básicamente en fases de desarrollo, en 3 fases: planeamiento, ejecución de la cooperación y evaluación. Y puntualmente dentro de la etapa de planeamiento desarrollamos 3 etapas donde le metimos toda la pirotecnia pedagógica, por decirlo de alguna manera, porque creamos un juego realmente muy bonito y muy sofisticado a través de tecnologías, justamente para lograr una especie de reforzador positivo que lograra potenciar la motivación de los estudiantes. Realmente funcionó muy bien. Obviamente que es el efecto de la tecnología, ¿no? Esto de atrapar a los chicos en primera instancia. Después viene todo el laburo detrás de poder sembrar verdaderos conocimientos o que ellos puedan hacer un uso realmente valioso de la tecnología. Pero en principio eso realmente funcionó muy bien. Otra etapa muy importante fue el armado de grupos, porque nosotros elegimos los grupos de base heterogéneos. En esto aprovecho a aclarar que para la aplicación de este método nos ceñimos al texto de Johnson, de aprendizaje cooperativo. Lo tomamos como una especie de Biblia, no nos anduvimos con mucha vuelta. Hay un montón de autores y de reintérpretes, etc. En esto fuimos a las bases. Y en este punto realmente fue muy útil la utilización de los formularios de Google con la extensión Sociogram
increíble, digamos, lo que nos auxilió en el armado de los grupos, con un montón de datos que incluso iban más allá, digamos, del sociograma propiamente, como un elemento, digamos, muy valioso a la hora de poder ser más eficiente con el recurso humano que teníamos para armar esto. Era un equipo, digamos, yo liderando, 3 docentes y una tutora que se encargaba de la parte afectiva, emocional, de los vínculos, etc. Y en la tercera etapa, el objetivo respecto del componente didáctico específicamente, lo que abrimos fue un repositorio de herramientas didácticas público para todos los docentes que participaban. Bueno, a partir de este año ya son 6, porque lo venimos desarrollando desde el año pasado, donde cada docente puede echar mano libremente de lo que viene haciendo el otro, obviamente con la condición de que en algún momento también haga un aporte. Por eso es público y es un repositorio de retroalimentación. Entonces, a partir de la generación de estos 3 recursos, que son la hoja de ruta, las tareas de enseñanza y las rúbricas de evaluación, se ha generado un espacio de intercambio docente realmente espectacular, al punto tal que lo hemos abierto para todos los docentes, incluso por fuera del proyecto. En la segunda fase, la ejecución de la cooperación, lo que hicimos fue bastante simple en términos técnicos, porque tomamos los principios del aprendizaje cooperativo, que son esos 5 que están allí, y a cada uno le acoplamos o le correlacionamos ciertas tecnologías que iban a auxiliar el trabajo, pero que al mismo tiempo se convertían en un contenido de aprendizaje para los estudiantes. Es decir, las secuencias didácticas dentro del proyecto, que eran muy específicas, porque estaban diseñadas en función de cada uno de esos componentes del aprendizaje cooperativo, debían incluir el uso y tratamiento de esas tecnologías. Lo mismo hicimos, por ejemplo, respecto de los roles y tareas. Nosotros entendíamos que hay muchísimos roles y tareas, pero para no marearnos y no andar con vueltas, simplemente nos quedamos con 5 roles, con los más comunes y tradicionales, y a cada uno le asignamos determinados recursos tecnológicos que deben manejar. Entonces, por ejemplo, en la presentación de los productos finales, los estudiantes deben presentar capturas de pantalla del uso que hicieron de estas tecnologías. Entonces, bueno, están obligados a utilizarlas, a aprender a utilizarlas. Tenemos, obviamente, espacios donde, en paralelo al desarrollo de los contenidos específicos, de los temas que se van desarrollando dentro del proyecto, también intentamos acompañarlos con lo que es la competencia digital, y ahí aprendemos a usar, te diría que en algunos casos, a la par de ellos, muchas tecnologías, porque, bueno, obviamente el movimiento de lo que son las aplicaciones y las web es muy dinámico y van surgiendo cosas nuevas que tratamos de acoplar a este ecosistema. Entonces, bueno, es un trabajo que se va renovando y, bueno, ha traído también muy buenos resultados, porque en la práctica es donde se aprende. Y por último, en la etapa de evaluación y monitoreo, lo que hicimos fue a cada uno de los componentes del aprendizaje cooperativo desarrollarle indicadores concretos que los evaluamos a partir de instancias de heteroevaluación. No hemos avanzado demasiado en lo que es la autoevaluación, porque estamos hablando de estudiantes que tienen cerca de 8 años en el sistema educativo de heteroevaluación, y honestamente nos ha costado un tanto avanzar con lo que es la autoevaluación. Entonces, estamos midiendo los aprendizajes cooperativos fundamentalmente desde instancias más tradicionales, pero a partir de esta tecnología que nos permite sistematizar mucho más rápidamente los datos, y estamos mostrando a los estudiantes sus avances y sus puntos a mejorar a partir de las dianas de aprendizaje. Nosotros estamos trabajando con Google Sheet a partir de fórmulas. Bueno, tenemos una persona que se encarga puntualmente de estas fórmulas, y tenemos un sistema muy aceitado. Más allá de que esto, digamos, en principio no parece la gran cosa, la realidad es que nos ha permitido recaudar un caudal de datos e interpretarlos a una velocidad que en tiempos anteriores hubiera sido imposible. Y obviamente que nosotros, como estamos tratando esta implantación como un proyecto,
en algún momento vamos a tener que tomar alguna determinación. Por eso, dentro de la evaluación y monitoreo también incorporamos la eficacia del método. Queremos saber si esto vale la pena. Y lo queremos decidir en función de datos concretos, por eso establecimos 3 parámetros, ¿sí?, a través de los cuales estamos reuniendo información para que cuando finalice el primer ciclo, que es este año, podamos decidir si los avances son positivos. Hasta ahora lo que venimos viendo es que realmente los datos son alentadores, ¿sí? No tenemos grupo control, si esto es una especie de cuasi experimento que estamos llevando adelante, obviamente. No tenemos grupo control porque se aplica a todos los cursos del nivel secundario de cada uno de los años en donde vamos avanzando. Y también somos conscientes de que estamos haciendo una apuesta a 5 años, porque al ser de avance progresivo, esto recién en 5 años se va a estar completando. Es decir, que recién cuando los estudiantes que arrancaron el año pasado estén en quinto año, vamos a tener un panorama lo más completo posible como para validar todo el trayecto que hemos hecho. Los desafíos son inconmensurables, realmente, pero bueno, estamos atentos a poder ir adaptando todo lo que nos va aconteciendo, ¿no?, en esta implantación que vamos llevando adelante. Qué bueno, Gonzalo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, súper interesante. Yo no he tenido la oportunidad de conocerla tan de cerca como las anteriores, pero sí que veo un nexo común entre todas, que es el liderazgo pedagógico, que, bueno, yo creo que en el caso de vuestra experiencia se plasma muy bien en esos principios. Yo te quería hacer una pregunta. ¿El profesorado que no es tan afín a la tecnología se ha integrado bien en el proyecto? Lo que pasa que en realidad lo que nosotros hicimos es una buena pregunta. Digamos que las materias que vamos integrando en el proyecto las elegimos en función del recurso humano. En ese punto no pusimos un criterio estrictamente pedagógico, sino de recurso humano. Nos fijamos quiénes son los docentes que tienen mayor capacidad de adaptación a la tecnología y los integramos directamente a ellos. Entonces, ahí, digamos, nos salteamos un par de escalones a subir, gracias a Dios. Y realmente Claro. sí. A ver, nosotros también como escuela somos un plantel relativamente joven, ¿sí?, que estamos promediando los 40, como vos, digamos, y yo. Entonces, en ese sentido, hay como una apertura, no hay mayores grados de resistencia, al menos en este proyecto y en la gente que lo integra, y siempre estamos abiertos a ver qué es lo que podemos introducir. Obviamente, como te dije al principio, con ciertos resguardos, digamos, que tomamos porque por convicción nos definimos como una escuela que defiende cierta tradición y entendemos que hay ciertos caminos educativos que no los vamos a negociar, que tal vez tienen que ver con los conceptos que mencionaba hoy el compañero hablando de su escuela TDH, ¿no es cierto?, de primaria. Yo coincido plenamente en muchas cuestiones, por eso remarco este aspecto de integración, digamos, de ambas posiciones. Enorme trasfondo pedagógico. Me ha apuntado el isomorfismo metodológico. Me ha encantado. Yo creo que es la base de nuestra credibilidad. Si realmente queremos que nuestro alumnado pues tenga una, ¿qué te digo yo?, comunicación asertiva, somos los primeros que tenemos que comunicar de forma asertiva. Yo esto lo veo como una de las principales críticas que nos hacen, y con razón, el alumnado universitario. Te lo digo, tú también eres profesor universitario como yo, y siempre yo me encuentro la misma crítica y me dicen, profe, si es que nos habláis de métodos activos usando una metodología totalmente transmisiva. Entonces yo ese isomorfismo metodológico creo que es algo que deberíamos tener como faro guía todos los que pisamos un aula, porque si no nuestra credibilidad pues está a un nivel muy bajo. Gonzalo. Sí, un Gracias. brevísimo comentario para Sí, cerrar. claro. Este isomorfismo metodológico nos ha metido en muchos problemas, en realidad, porque al ser una cuerda, al ser un complejo que toma muchos resguardos y tener que ser coherente con lo que queremos transmitir, los métodos activos que dan tanta autonomía al estudiante, digamos, en muchas circunstancias nos hemos encontrado frente a ciertos dilemas, ¿no? Si el alumno tiene que tener lugares propios donde desempeñar y donde, bueno, ¿cuáles son esos lugares? ¿Pueden los alumnos trabajar solos dentro de la escuela? Es decir, hasta en cuestiones, te diría que hasta legales,
por cómo funciona la ley aquí en Argentina respecto de la guarda, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, es real. Por eso asumimos como primer principio el isomorfismo metodológico. Bueno, le podríamos haber llamado coherencia metodológica, pero yo soy de ciencias de la educación y te sentirás identificado conmigo porque nos gustan esos conceptos que con cierta precisión sofisticada, digamos, dicen algo tienen muy preciso. personalidad, son conceptos que tienen su propia personalidad y son interesantes, claro que sí. Y nada, nos sirve pues eso para destacar elementos importantes. Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación en este congreso y por compartir la experiencia. Bueno, pues seguimos adelante y vamos con otra experiencia de educación secundaria, con otro docente de educación secundaria, con Fernando Ramos. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, Fernando tiene una trayectoria en diferentes lugares, es un trotamundo, pero en concreto nos va a hablar de su experiencia en Delaware, Estados Unidos. Así que, Fernando, tu espacio. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, deciros que he tenido el placer de ser doctorando de Enrique y de Julio Ruiz, ¿no? Investigando sobre el aprendizaje basado en historias, mediado por tecnología. Y bueno, pues el aprendizaje basado en historias es una metodología activa que deriva del aprendizaje basado en proyectos, que centra todo su potencial en el poder que tienen las historias para conseguir aprendizajes realmente significativos. Yo provengo del mundo del marketing y de la comunicación, ¿no? Y bueno, después me empecé a dedicar a la enseñanza. Actualmente estoy trabajando en Madrid en un colegio y en la Universidad Carlos III. Y bueno, enseguida vi claramente que cuando das clase te pones delante de una audiencia, de un público que va a recibir un mensaje. Entonces tienes que conocer muy bien a tu público y codificar tu mensaje para transmitirles tus contenidos, tu producto en este caso, que no es un producto, sino una transmisión de valores, de ideas, de aprendizaje, ¿no? Pues de la mejor forma posible. Como vamos a hablar de historias, pues os lo voy a contar de una forma muy sencilla con un par de historias de dos experiencias didácticas que tuve la oportunidad de realizar en Salesianum, en un colegio en el que trabajé en Estados Unidos 5 años. Salesianum es una escuela privada católica que está en Wilmington, en Delaware. Wilmington es la ciudad donde nació Joe Biden, el antiguo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, el contexto socioeconómico es alto, aunque la escuela está muy comprometida con la justicia social y con la oportunidad de acceso a todo tipo de personas, con lo cual hay muchos estudiantes becados, pero digamos que, bueno, en cuanto a tecnología e innovación, apuestan fuerte por ello y tienen muchos recursos. Voy a mostraros dos ideas muy breves, una que está planificada y programada y otra que me encanta compartir, a la que yo denomino un evento, ¿no? Como vengo del mundo del marketing y la publicidad, pues un evento sabéis que es algo que no sucede habitualmente, que sucede pues de una forma a veces inesperada, sorpresiva, ¿no? Y que puede permitirnos tener una experiencia diferente a lo que vivimos cada día, ¿no? En este caso, aproveché el evento de que mi padre y mi madre venían a visitarme a los Estados Unidos desde España para contarles una historia a mis alumnos y promover el aprendizaje. Lo que realicé fue, puse a mis padres en la clase, les presenté a los alumnos a mis padres, cada uno estaba en una esquina y les pedí que les entrevistasen. Entonces, tenían que hacer una entrevista y era como un juego de matching, de soulmate, que tenían que ver cómo de bien se conocían como pareja mi padre y mi madre, ¿no? Pues entonces les preguntaban cosas básicas como cómo se llama tu padre, cómo se llama tu madre, cuál es tu nombre, cuáles son tus gustos, y a través de estas preguntas sencillas, en un nivel gramatical muy básico, porque eran alumnos americanos que no sabían mucho español, pues iban preguntando y iban obteniendo las respuestas. Ellos iban grabando las entrevistas en vídeo porque, claro, tenían la dificultad de que pues, no comprendían muy bien el español y tenían que verlo despacio, leerlo, y luego iban apuntando y comprobamos después el grado de conocimiento entre mi padre y mi madre. Fue muy divertido y para hacerlo un poco más dinámico al final, pues jugaron a un Kahoot en el que tenían que ir respondiendo y viendo cuánto habían memorizado. Esto por un lado. Por otro lado, os voy a compartir otra experiencia, que esta ya sí que está programada, ¿no? Algo más habitual dentro del temario, que se llama de compras, en la que nuestros alumnos tenían que investigar buscando por la clase diferentes tiendas, pescaderías, fruterías y aprendiendo el vocabulario relacionado con las mismas a través de la realidad aumentada.
Para ello, les pasé una ficha de trabajo en la que tenían que ir rellenando las cosas que encontraban a petición de una amiga mía de España que les pedía ayuda, ¿no? En unos vídeos ella salía y les decía, pues bueno, estoy muy nerviosa porque tengo que ir de compras y no encuentro dónde están las peras, las manzanas. Y bueno, ellos tenían que ir buscando por la clase con sus dispositivos, con sus iPad y con un programa que se llama Wallami. Bueno, pues fui escondiendo y codificando por la clase diferentes imágenes y ellos tenían que identificarlas y después rellenar su ficha para completar su trabajo. Bueno, pues después de estas dos experiencias en clase, como siempre que utilizo las historias, pues me gusta pasarles un pequeño cuestionario de satisfacción para ver qué les ha parecido y bueno, pues la verdad que siempre valoran muy bien el uso de la tecnología no como artificio, sino como herramienta útil para llevar a cabo la actividad en el momento, que eso creo que es muy importante. Y después siempre dicen que a través de las personas y las historias creen que recuerdan mejor los conceptos, contextualizan, visualizan y definitivamente el grado de recuerdo siempre es mucho mayor. Y bueno, pues nada más, estas son mis dos experiencias y animaros a utilizar siempre las historias porque al final, cuando si tú ves algo en un libro o te lo cuentan, lo puedes recordar, pero si de alguna manera lo vives, pues lo vas a recordar para siempre. Y las historias, aunque no siempre son vivencias directas, se le parecen porque estamos configurados así, estamos hechos para aprender con metáforas y aceptar las historias como realidades o parecidas a ellas. Qué bien, Fernando. Yo es que me siento totalmente identificado con tu forma de trabajar, ya sabes que coincidimos mucho y al hilo de lo que tú decías, yo recuerdo que en el aula cuando trabajábamos y teníamos muchas veces que justificar por qué esto de la ADH, ¿no? Yo le decía a algunos compañeros que eran más reticentes que una película, una serie, todo el mundo la comprende. O sea, te gusta más, te gusta menos, pero la comprende. Sin embargo, una teoría matemática, pues ya no todo el mundo la comprende. Si pudiéramos convertirla en historia, pues sería mucho más fácil para nuestro alumnado. El poder que tiene el storytelling y es algo que quizás no aprovechamos tanto como deberíamos los docentes. Tiene un enorme potencial. Fernando, muchísimas gracias por participar en el Congreso, por contar tu experiencia. Y bueno, pues vamos a abrir un poco el debate. No nos queda mucho tiempo, pero algo de tiempo sí que vamos a utilizar para este debate. Yo voy a empezar por una pregunta que va enfocada a ayudar a las personas que nos están viendo y que de alguna manera la habéis inspirado con vuestras historias, con vuestras experiencias y que se han animado a implementarla o a crear las suyas propias, ¿no? Que es lo ideal, adaptarla a cada contexto. Y seguro que se están preguntando qué tecnología habéis utilizado o qué tecnología pensáis que puede servir para impulsar una de estas experiencias. En el caso de Gonzalo, sí que he visto mucha presencia de la tecnología de Google. Vamos a empezar por ahí. Google, Gonzalo, ¿ha sido el verdadero eje de vuestro proyecto a nivel de recurso tecnológico? Sí, obviamente por fuerza mayor, en el sentido de que nosotros con la pandemia nos vimos obligados a hacernos de una plataforma y en ese momento optamos por Google Workspace. Y obviamente ya construimos allí, digamos, todo el entorno virtual que ya nos quedó como cimiento para poder pensar esto. Que, como te digo, lo vamos haciendo, lo vamos robusteciendo a medida que podemos sumar nuevas aplicaciones. He intentado agregar algunas aplicaciones que todavía no se pueden, por ejemplo, las que tienen que ver con inteligencia artificial, que ahí vi que el colega de México están a full con esto. Bueno, es decir, ¿por qué no se puede? Porque nosotros en realidad tenemos la versión de entrada de lo que es la plataforma Google Workspace y no estamos en condiciones de incorporar en la matrícula el pago, digamos, de una cuota digital, ¿no? Un canon digital. Entonces, como eso todavía no está en el horizonte, nos manejamos con la versión gratuita y todo lo que se puede ir anexando. No sé si, bueno, ahí yo mostraba, hemos incorporado las redes sociales, hemos incorporado Trello, Kahoot, bueno, todo lo que se puede incorporar seguramente hay otras que en este momento no me vienen a memoria, pero lo hemos potenciado. Si me preguntas comparativamente, me gustaría migrar todo al ecosistema de Microsoft, porque entiendo que también es súper potente, es muy bueno, pero bueno, hoy por hoy
lo veo muy difícil, pero con Google es viable y tenemos muchos recursos para echar mano allí. Sí que es verdad que veo que allí en Argentina Google también supo tener una posición estratégica muy buena cuando surgió la pandemia y ganarse a todos los docentes y a todos los centros. Aquí, en nuestro contexto, en Andalucía, pues también Google es la tecnología dominante. Sin embargo, hay algunos centros que son un poco disruptivos y que incorporan a Google otras tecnologías, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, digamos que yo ahora me he forzado, por gracia, el Workspace ese nos va a comer vivos, porque 72 Chromebooks nos van a dar más formación casi de 4 meses. Entonces, de suponer que nos van a formar bien en el tema de Google y sus aplicaciones, sobre todo de IA, ¿no? Y supongo, yo no entiendo del tema este, porque claro, la tecnología es muy interesante que dice, es experto, bueno, pues yo no. Entonces, ¿por qué? Porque yo no sé si hay que pagar. Entonces, supongo que como Google es el que está implementando el centro como experiencia piloto, nos pondrá el top gama, de suponer que será, vamos, tendremos de todo. Yo lo que he hecho fue, a base de riñón del centro y de buscar fundaciones, porque en el fondo las direcciones de los centros tenemos que transformarnos con la sociedad y pensar que somos más que directores, somos CEO de empresa. Pues he considerado que mi centro es una empresa y por lo tanto, aunque yo pertenezco a Junta de Andalucía, pero son muchas bocas las abiertas y evidentemente no podemos, yo si quiero una línea de trabajo, no me la va a conceder mi administración, con lo cual pues digo, bueno, pues busco fundaciones que quieran invertir en los pobres o que quieran invertir en zonas de transformación social y con eso me voy moviendo. Entonces sí nos metimos con el tema de los iPads, porque el trabajo, también trabajamos con Kahoot, que es lo que estaba diciendo antes este hombre, porque también lo que pasa es que lo bueno que tiene, por ejemplo, el tema de los iPads es que el profesor controla todo, el maestro controla todo, con lo cual si estás viendo uno que se está saliendo, le puedes castrar las cámaras, le puedes castrar el internet, o sea que tú puedes decirle, estás viendo lo que está haciendo, los resultados lo estás viendo el proceso que tiene. Y eso era una cosa súper rápida, ¿no? O sea, realmente es una tecnología cara que estamos pagando nosotros, se pagan también por licencia y es caro, pero bueno, son 32 iPads de 9ª generación que en un iPad se pueden mantener 4 o 5 años, ¿no? Que son lo que me he dicho antes también, que eran los problemas del TOC, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos de implementar una materia que es cara, ya lo estáis viendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres subir de nivel, pues tienes que pagar, ¿no? Pero bueno, tengo que pagar, pero hay otras necesidades, como es darle luz al centro, impresora, fotocopias, papeles, yo qué sé, papel higiénico. Entonces, ese tipo de cosas, al final lo que te demuestra que dice, bueno, pues lo vamos a usar el Google vamos a ver cómo es. Yo sigo pensando, me gusta más el tema de Mac por el tema de la durabilidad de los equipos y que permite hacer muchas cosas, ¿no? Y las cargas son rápidas, en fin, ya está, que si no me enrollo, niño, que esto no... Eso en cuanto a hardware, ¿no? Pero después con los iPads, ¿utilizáis el ecosistema Google o utilizáis también aplicaciones? Se utilizan aplicaciones independientes. Por ejemplo, yo intento que la tecnología no se olvide de lo vintage, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los iPads se pueden hacer caligrafía, ¿no? Dice, ¿y eso? Dice, pues le mandas el texto que tú quieres que marque, son programas propios, ¿no? Le mandas, por ejemplo, un contenido y dice, bueno, pues ese contenido de ciencia matemática o de lengua, pues lo que hace es que lo repasas, ¿no? Con los lápices. Y ese tipo de historia, con lo cual no hay tampoco, porque al final lo que he dicho, o sea, que tenemos, por ejemplo, los libros digitales metidos en los iPads, que puedes utilizar los libros digitales, o sea, que realmente intentamos no estar supeditados a estructuras que nos hagan estar siempre pendientes de ellos, ¿no? Pues mis profesores que dicen, bueno, pues vamos a implementar arte, pues vamos, busca cosas de arte, o de los de música, pues vamos a componer con el GarageBand, ¿no? Entonces vamos a hacer composiciones que son o los propios de iPad o las que nosotros nos inventamos. Complementar. El ABH, la verdad es que también tiene como tecnología base a Google, el ecosistema Google. Fernando, ¿tú la utilizas así o implementas otro tipo de aplicaciones? ¿Qué usas tú para tu experiencia? Sí, muchas veces utilizo Google, sobre todo aquí en España, pero en Estados Unidos era todo más ecosistema Mac. Y la verdad que funciona muy bien porque cuando tienes el... ¡Me voy para allá! Cuando tienes el aula todo programado con Mac, tienes AirPlay, todos los estudiantes, si son mayores, utilizan iPad y pueden lanzar sus presentaciones a la pantalla. Es súper cómodo porque tenemos la pantalla principal de la clase, yo me conecto y si quiero que alguien presente su proyecto, pues se desconecta, se conecta, es como súper ágil. Pero bueno, al final la tecnología, cada plataforma tiene sus ventajas y sus inconvenientes y también se trata un poco de aprovechar lo que tienes a mano y sacar el máximo partido de ello. Yo creo que no hay ninguna excusa para hacer un buen trabajo y siempre, o sea, no hay sistema perfecto, pero bueno, yo si tuviera que elegir, por ejemplo, para secundaria, creo que
que ya tienen que hacer ellos muchas presentaciones y ponencias, creo que el ecosistema Mac funciona muy bien. Es verdad que luego en niveles más bajos, pues los Chromebook también funcionan muy bien. Sí que creo que para los estudiantes más pequeños es bueno que tengan un teclado físico y que escriban, porque como que les genera menos ansiedad y menos distracción. Entonces, bueno, pues habría que balancear y ver un poco ahí en qué grado estás y las cosas de las que dispones, ¿no? Porque al final también hay que ser prácticos. El contexto te determina. Y Correcto. bueno, Carlos ya va un paso más allá porque incorpora la IA a todo esto que estamos hablando. Carlos, ¿cuáles son las herramientas de IA que has utilizado y que te han servido en tu proyecto? Sí, bueno, principalmente y por las condiciones que tienen los niños de ser de bajos recursos, una zona que no permite tanto la conexión a Internet, usamos las más sencillas. Estamos trabajando principalmente con Canva y en Canva utilizamos la parte de la IA, pero también trabajamos con ChatGPT, trabajamos un poco con Gemini, con algunas de estas plataformas y herramientas que son de acceso simple, de acceso básico, para poder ir alfabetizando a los niños poco a poco en estas experiencias, porque son lugares y contextos en los que difícilmente se tiene acceso. Entonces, empezando desde lo más básico, pueden ir trabajando de esta manera paulatinamente. Estupendo. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo en la mesa y yo creo que también es importante que nuestros congresistas se queden un poco con las ganas para que, bueno, a través de vuestras redes sociales, que sois todos activos en redes, os puedan localizar a vosotros, a vuestros centros y podamos crear sinergia. Ese es el objetivo del Congreso y eso también es lo que pretendemos en esta mesa, poner de relieve, de manifiesto algunos proyectos, algunas experiencias de docentes que trabajan con métodos activos y con tecnología, ver que es posible, con sus dificultades, con sus adaptaciones a cada uno de los contextos, pero que en definitiva, como decía Fernando, el que quiere hacerlo, pues encuentra el método, encuentra la fórmula, ¿no? Y el que no, pues siempre va a encontrar una excusa. Esto es así en educación y en la vida. Así que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí en la mesa, por compartir vuestra experiencia. Muchísimas gracias también a todos los congresistas que nos están siguiendo a través de la página web del Congreso, a través de las redes sociales. Y seguimos adelante con el programa del Congreso, que tiene eventos igualmente interesantes. Yo creo que esta mesa ha estado a un nivel muy alto. Por mi parte, pues darle las gracias a la organización por contar conmigo para esta moderación. Para mí ha sido un auténtico placer y, sin más, cerramos la mesa. Muchísimas gracias.